Salmo 119. En el Salmo 119 tenemos uno de los salmos más largos y a la vez con un singular tema de la ley, la palabra de Dios. Y en esas siguientes semanas me gustaría estar escudriñando varios versículos de la Biblia hablando acerca de la palabra de Dios. En el Salmo 119 dice el verso 1, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Los de camino perfecto son aquellos que andan en la ley del Señor. Dice, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios, con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos con rectitud de corazón. Te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes en completo desamparo. Vamos a otro pasaje en Salmo 119, 104. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Vemos aquí que el salmista tiene un tema y solamente un tema, la palabra de Dios. Y él escribe 176 versículos hablando acerca de la palabra de Dios. En nuestra vida, hermanos, en la vida del cristiano, muchas de las veces nuestra vida cristiana mengua muchas de las veces por nuestra falta de diligencia a acudir a la Escritura. Somos atacados por Satanás y somos vencidos por Satanás porque nuestra diligencia y nuestra habilidad para entender las Escrituras y saberlas, no somos muy hábiles para ello. En esta tarde me gustaría hablar principalmente acerca de la tentación de no confiar en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y en esta tarde no voy a estar hablando del Salmo 19, sino después vamos a hablar acerca de este Salmo. Pero me gustaría que tornáramos, ya le hemos visto este pasaje, en Mateo capítulo 3. Versículo 16 y 17. Después de ser bautizado Jesús, salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Aquí tenemos... Antes de leer el versículo 17, aquí tenemos una manifestación específica en el tiempo de que Jesús empieza su ministerio. Vemos que por 30 años el Señor vivió una vida con sus padres, vivió una vida natural, es decir, no se sabe mucho antes de los 30 años de Jesús, solamente su infancia, pero aquí vemos que después de este bautismo Él se despliega en su ministerio y empieza a predicar el ministerio y empieza a predicar el evangelio de la salvación, el evangelio del reino de Dios. Y vemos aquí que en el versículo 16 vemos evidencias físicas de
el principio de su ministerio, vemos que Jesús fue bautizado y vemos que el Espíritu Santo desciende como una paloma sobre él. Y no solamente eso, no, eso sería suficiente para nosotros decir, esta persona no es como ninguna otra. Esta persona es completamente diferente, pero no solamente eso, hermanos, sino que vemos algo que nunca más se había escuchado y se había visto. En la historia de la humanidad nunca se ha escrito tales palabras en la Biblia como estas. Y vemos en el versículo 17 y dice, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, hablando de Jesús, es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Aquí tenemos la voz de Dios hablando a las personas que estaban ahí alrededor, cuando Jesús fue levantado y diciendo, esta persona, Jesús es mi Hijo, y es mi Hijo amado, yo lo amo a Él, tengo un amor eterno para con mi Hijo. Pero no solamente eso, sino que dice el versículo que Él declaró que Él está completamente complacido con todo lo que Él hace. Creo que después de estos versículos no habría ninguna pregunta acerca de la deidad de Jesucristo. Creo que no habría ninguna pregunta entre nuestra mente y en la mente del Señor, ¿quién es Él? ¿No? Él dice, Dios dice, este es mi Hijo amado. Declarado del Padre Celestial, del Creador Celestial, a las personas que estaban ahí, escucharon la voz, se escuchó una voz del cielo diciendo que Él era el Hijo de Dios. Esa es una declaración, hermanos, pública del Señor Jesucristo. Pero vemos, hermanos, que este no es el fin de la historia. Cuando el Señor Dios declara algo, y la palabra de Dios sale, siempre va a haber, después de que sale, siempre va a haber una tentación de no creerla. Antes de que vayamos a este versículo, del versículo 4, quiero que mostremos esto y veamos esto. En Mateo 13, acerca de esta verdad, de cuando la palabra sale, hermanos, siempre va a haber la palabra de Dios, siempre va a haber algo, alguien, un demonio o una persona o preguntas acerca de la palabra de Dios. Siempre va a tratar Satanás de quitar la palabra de Dios, cuestionar la palabra de Dios en la mente de las personas. En Mateo 13, versículo 19 dice, y todo aquel que oye la palabra del reino y no le entiende, el maligno viene. ¿Ya ve ahí? Aquí está la palabra de Dios, es la palabra verdadera, es la palabra del Evangelio. Es predicada a estas personas, es dada por medio del predicador, por medio de aquellos que han sido mandados a predicar el Evangelio. Y solamente hay un Evangelio, predicar la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa cuando es predicada? ¿Qué dice el Señor cuando es predicada la palabra de Dios? Dice la Biblia que viene el maligno y trata, dice el versículo, viene y la arrebata de los corazones. Hermanos, el predicar, el hablar de la palabra del Señor, el hablar con las personas de la Biblia, no de los pensamientos de los hombres, sino de la palabra de Dios, siempre va a ser una guerra espiritual cuando la Biblia se abre y se cree y se predica a las personas. Dice el versículo aquí, el Señor mismo lo declara y dice, viene el maligno. Ahora no hay ninguna pregunta quién es el maligno, ¿no? El maligno es Satanás, nuestro adversario. Dice el versículo aquí que viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. Así que tenemos en Mateo capítulo 3, tenemos la declaración del Señor, del Dios Todopoderoso para con su Hijo. Y después en el capítulo 4 de Mateo tenemos a Satanás. Después de que Dios declara algo, Satanás viene. Lo mismo aquí en el versículo 19. Dios, el Evangelio es predicado. ¿Y qué viene después del Evangelio? Viene el maligno. Viene el maligno poniendo cuestión, tratando de arrancar y desarraigar y quitar la semilla que fue sembrada. Hermanos, creo que hay más actividad espiritual en la vida de la iglesia cuando se predica la palabra de Dios y se predica la Biblia y el maligno trata de arrebatar la palabra que fue sembrada.
Así que vemos aquí en el versículo 17 del capítulo 3, vemos que el Señor declara esto públicamente con el público y da a entender que su Hijo es amado para con Él. En el versículo 4, capítulo 4, verso 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. No leyó mal, ¿verdad? No leyó mal. Ahí dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuera tentado por el diablo. Dice ahí la Biblia, ¿no? El Espíritu Santo, dice el versículo, Jesús fue llevado por el Espíritu, dice, al desierto. Ahora, ¿cuál otro espíritu hay? Ahí está la palabra espíritu con una mayúscula, con la E, ¿verdad? Lo tiene en su Biblia, ¿verdad? No es otro espíritu más que el Espíritu de Dios, hermanos. El mismo Espíritu que descendió, ahora lleva al Señor Jesucristo al desierto, dice, para ser tentado por el diablo. ¿Y qué va a tentar en Jesús? ¿Qué tentación va a dar al Señor? ¿Qué tentación va a traer en su mente? Es la palabra de Dios, hermanos. La palabra ya declarada. Verso 17 le dice Dios mismo a su Hijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y en el capítulo 4, verso 1 y verso 2 empezamos a leer que Satanás mismo cuestiona lo que Dios ya ha dicho, ¿no? Pone en pregunta lo que Dios ya ha dicho. Tan claro que es. En el versículo 17 no hay ninguna dificultad gramatical de griego, hebreo o arameo. No importa en qué lo leas. Está en español y dice aquí que Dios dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Y en el versículo 2 del capítulo 4, Satanás cuestiona la palabra de Dios. Y créame, esto es lo que pasa hoy en día con nuestras vidas. Y esto es lo que pasa hoy en día cuando la Biblia se habla. Y esto es lo que pasa con nosotros cuando Satanás trata de arrancar lo que ha sido sembrado. Y dice el verso 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Hijo de Dios teniendo hambre. Puede ser verdad que Dios mismo encarnado tenga hambre. El Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, tenga hambre. El Dios que hizo toda la vegetación, todos los animales, tenga hambre. Es lo que dice la Biblia. Y acercándose el tentador, aquí está, acercándose el tentador le dijo: si eres Hijo de Dios. Ahí está la pregunta: si eres Hijo de Dios. Va directamente al punto, ¿no? A la pregunta. No, Dios ya me dijo que era su Hijo. Pero el tentador viene y me dice: en verdad, si eres Hijo de Dios, usa tu poder, tu habilidad y convierte estas piedras en pan. Verso 4, el Señor le respondió con un versículo, ¿no? Y calla a Satanás con la Biblia, con la misma palabra de Dios. Verso 5. Y el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres Hijo de Dios, una vez más, poniendo pregunta a lo que Dios ya había declarado, lo que Él ya había dicho de antemano. Lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en tus manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Aquí está Satanás hábilmente usando la Biblia. Niños, Satanás sabe la Biblia. Satanás sabe la Biblia más que algunos cristianos saben la Biblia. Satanás conoce la palabra de Dios. Satanás sabe cómo torcer la Biblia. Satanás sabe lo que la Biblia dice. Satanás entiende lo que la Biblia dice y mal usa los versículos para hacer caer muchas veces a sus hijos. Pero dice el versículo aquí: Jesús mismo tomó la palabra
Una vez más, y escrito está, y corrigió sus pensamientos, verso 8, y una vez más le llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. No solamente le mostró los montes, sino la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, el Señor tu Dios adorarás y Él solo le servirás. 3 veces es tentado el Señor, en 3 diferentes formas. Y créame, Satanás, aquí en el versículo 8 y 9, él tiene los reinos del mundo. Él puede dárselos a las personas. Él tiene la habilidad de poder dar toda la fama a las personas que él desea. Todos esos hombres que usan la magia, todos esos hombres que son artistas y todo eso, esos hombres se dan a Satanás, hermanos. Se dan a Satanás. Y Satanás les da todos los reinos del mundo. Las personas adoran a esos hombres. Y cuestiona al Señor Jesucristo diciendo, ¿sabes qué? Simplemente una vez, simplemente adórame solamente una vez. Pero las 2 primeras veces, Él cuestiona la veracidad de Dios, en la palabra de Dios, en la cuestión si Él es hijo de Dios o no. Si Él es hijo de Dios o no. Y hoy en día, hermanos, escuche bien, la palabra de Dios en nuestras mentes debe ser la palabra de Dios en nuestra mente. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es la única palabra. Cuando nosotros empezamos a dudar la Biblia, empezamos a dudar a Dios. Satanás ya estuvo hablando con nosotros en nuestro pensamiento. Estamos empezando a dudar lo que la Biblia enseña. Quiero darle otro pasaje de la Escritura en Génesis. Y creo que ya sabe dónde voy. Capítulo 2, verso 15, después vamos al verso 3, capítulo 3. Entonces el Señor, Dios, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivase y lo cuidare. Y ordenó, aquí está el primer mandato. Antes de los 10 mandamientos, hermanos, había uno. Antes de los 10 mandamientos en el Sinaí, había un mandato, había una ley. ¿Y cuál era? No comas. No comas de ese árbol. Dice el versículo, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Puedes comer de todos. Así que Dios no está haciendo malo, no está haciendo, tratando al hombre mal, sino simplemente dice, come de todos los árboles que tú están aquí, pero solamente de uno no vas a comer. Qué bien, ¿no? Qué bueno es Dios. Dios le dio de todos los árboles al hombre. Pero esa es la pregunta. Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Está el mandato. A veces las personas dicen, bueno, es que no había ley antes de los 10 mandamientos. Sí había ley. Esta era la ley de Dios. Y el hombre la quebró. Hermanos, no necesitamos 10 para quebrarlas. Si tenemos una ley, solamente una, la vamos a quebrar. Nuestra naturaleza está caída. Y al menos que Dios transforme nuestro corazón, no nos va a hacer ovejas que seguimos al Señor y que obedecemos su palabra. Dice el versículo, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Bueno, todo estaba bien, ¿no? Pero Satanás vino y ¿qué hizo? Veamos el capítulo 3. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, aquí está la pregunta, ¿a poco Dios ha dicho eso? Escuche bien. ¿Por qué Dios le prohibió a los hombres, a nuestra primera familia, a nuestros padres antiguos? ¿Por qué Dios les prohibió a ellos comer de ese árbol? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien me puede explicar el por qué? Si nadie me explica el por qué, yo no puedo creer en eso. ¿Sí me explico? Eso es lo que dice la gente, ¿no?
Hay ciertas cosas que la Biblia no nos dice. Hay ciertas cosas que la Biblia no nos explica. Pero no por eso debemos de dudarlas. Lo que la Biblia dice, aunque nuestra mente caída no lo entienda, es la palabra de Dios y debemos someter nuestra mente a lo que la Biblia enseña, aunque lo entendamos o no. Si Dios lo dice, punto. Dice el versículo aquí que este animal era más astuta que todos los hombres. Dice, con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Eso es mentira. Eso es mentira. Dios no dijo eso, ¿verdad que no? ¿Qué dijo? Dios dijo, no comerás de ese árbol, no de todos los árboles del huerto. Y la mujer respondió, y la serpiente, primero que nada, la mujer se puso a platicar con la serpiente, ¿no? Se puso a intercambiar conversación con ella. Del fruto del árbol del huerto podrás comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios. Y ella sabía la palabra, ¿sí? Ella sabía la palabra de Dios. No comeráis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis, ¿sí? La Biblia tampoco dice que lo toquen. Dios no le dijo que no lo toque, dijo que no coman. Y dice que le añadió, ¿verdad? Le añadió ahí la mujer. De seguro su esposo le dijo a la mujer, mira, ¿sabes qué? No comas de él, ni lo toques. Tratando de añadir y ayudar a la mujer, pero la Biblia no dice eso. Dios no dijo eso. La mujer le está añadiendo ahí a la palabra de Dios. Y a lo mejor nosotros, tratando de ayudar a las personas, tratamos de añadirle a la Biblia, diciendo lo que no dice la Biblia. No hagamos eso. Digamos lo que dice la Biblia. Dice el versículo aquí, que no moriráis. Y la serpiente le dijo, ciertamente no moriréis. Ahí está la contradicción. Dios dice, van a morir. La serpiente dice, no van a morir. ¿Sí ve aquí la contradicción de la serpiente y la palabra de Dios? La mujer sabía lo que Dios había dicho. La mujer había escuchado a su esposo hablar con Dios, y la mujer estaba ahí y su esposo le había dicho, su esposo también había oído la palabra de Dios y él sabía la Biblia, él sabía la palabra revelada de Dios, aunque era limitada, hermanos, aunque su entendimiento de Dios era limitado, él no entendía las razones ni nada de eso. Él simplemente sabía que Dios había dicho que no comieran de ese árbol. No estaba ignorante. Aquí está. La serpiente, ciertamente no moriréis. Dios dice, sí moriráis. La serpiente dice, no moriréis. ¿A quién le vas a creer? Joshua. ¿Quién le vas a creer? Pero si el mundo me dice que está bien, pero Dios dice que no. Pero si todos lo hacen, pero Dios dice que no lo hagas. ¿A quién le vas a creer? ¿Y cuántas razones nos da la serpiente para que la comamos? Y el ataque está en contra de la palabra de Dios. Como lo que pasó aquí, pasó con Jesucristo, en Mateo 4. Lo que pasó aquí con nuestros padres antiguos, pasó con el Señor. ¿Y cuál es la razón le da? Dice el versículo 5, pues Dios sabe, ¿sí? Dios sabe, es decir, Dios te está manteniendo en ignorancia, no te ha dicho todo. Sí, Dios te quiere en ignorante. Dios sabe bien, dice, Dios sabe que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Es decir, ¿sabes qué? Emancípate rebélate contra Dios. Tú y yo necesitas a Dios. Cuando tú comas de este árbol, tú vas a ser igual que Él. Ya no lo vas a necesitar a Dios. Satanás les prometió a nuestros padres antiguos, cuando se rebelaran contra la palabra simple de Dios, que ellos iban a ser como Dios mismo. Y hoy en día así pasa, ¿no, hermanos? La gente se rebela en contra de la palabra simple de Dios. Se rebelan contra ella con la simpleza de su singular mandamiento que está aquí. Y en sus mentes ellos piensan que están libres, que es una libertad. No necesitamos religión, no necesitamos a Dios, no necesitamos a nadie más.
Vamos a ser verdaderamente libres. Vamos a ser como Dios, dice aquí. Y Satanás les dice esta mentira. Y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Es decir, tú no necesitas a Dios decirte qué comas y no comas. Tú vas a saber. Tú no necesitas quien te diga qué vas a comer y qué va a ser bueno para ti, qué va a ser malo para ti. Tú puedes saberlo. Tú no necesitas a nadie que te diga nada. La palabra de Dios, no necesitamos la palabra de Dios que nos diga qué está bien y qué está mal, qué comer y no comer, qué hacer o no qué hacer. Cuando tú te reveles a su palabra y hagas y comas de ese árbol, tú vas a saber. Tú no necesitas a Dios que te diga nada. Y todo ese ataque es en contra de la palabra simple y la revelación simple de Dios. Y dice el versículo aquí, la mujer empezó a ver esto, vio que el árbol era bueno para comer. Empezó a pensar diferente. Ya no empezó a pensar acerca de lo que Dios había dicho. ¿Sí ve aquí? ¿Sí ve lo que hizo la mujer? La Biblia, la palabra revelada por Dios, la simple palabra revelada por Dios, clara, la puso a un lado. ¿Y sabe lo que hizo? Empezó a razonar con su mente. No con la Biblia, sino con su mente. Oh, esto es bueno. Oh, esto está muy bueno. Sí, no, eso está bien. Esto está bien. Esto es bueno para mí. Si yo hago eso, yo como esto va a estar bueno. Mira el árbol, está muy bonito, está bueno para comer. ¿Y dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde está la Biblia? No, razonas en tu mente muchas veces, razona la gente con su mente. Pero escuche bien, nosotros que confesamos ser cristianos, hijos de Dios, nacidos del Espíritu, debemos de usar la palabra de Dios y subyugar nuestros pensamientos a la palabra del Señor. Subyugarlos, hacerlos como la yunta de allá de los cerros de México. Amarrarlos a la yunta, un toro con otro toro. Mi pensamiento amarrado con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de mi pensamiento? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que estoy sintiendo ahorita? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que estoy pensando hacer? De mis planes. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Hay alguna dirección? Dice la Biblia en el Salmista 119, dice, el Señor va a enderezar mis caminos, ¿no? Pero dice la mujer no hizo eso. Dice el versículo aquí que la mujer tomó su propio quicio más arriba que Dios, más arriba que su palabra. Y es lo que pasa hoy, hermanos. Tenemos cientos de profesantes cristianos que no les importa lo que la Biblia dice. No tienen en concepto alguno acerca de lo que la palabra del Señor enseña. Sus quicios, su entendimiento, su raciocinio es más importante que la palabra de Dios. Y eso, hermanos, ese pecado, ese tipo de adoración nació en el jardín. Y dice el versículo aquí que la mujer vio, empezó a ver con sus propios ojos, no con lo que la Biblia enseñaba, no con lo que Dios dijo en el versículo 16 del capítulo 2, sino lo que ella pensaba. Y le agradó, era agradable. A mí me gusta. ¿Quién me va a decir contrario? Si a mí me gusta. Si a mí me gusta, lo voy a hacer. A los ojos, y el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Te va a poner un diferente nivel. Te va a hacer más sabio. Esto, tú no tienes que pensar de tal forma. Eso de la Biblia y de la palabra de Dios, eso es de los antiguos, eso es para los viejitos. Era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. ¿Y sabe qué? Ahí nos lanzó a toda la humanidad nos lanzó ahí toda la humanidad en el mismo pecado.
Y hoy en día, toda la humanidad pone a un lado la Biblia y dice, no, esto yo lo puedo con mi mente. ¿Qué dice la Biblia? A mí me importa un cero lo que diga la Biblia. Eso es bueno. ¿Pero quién te dijo? Yo sé. ¿Y cómo sabes? Pues yo sé. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? La cuestión es esta, hermanos. La palabra de Dios es atacada cada vez que es predicada, cada vez que es abierta en nuestro hogar, en nuestros corazones, cuando nosotros buscamos realmente al Señor en su palabra y tratamos de buscar su dirección en su palabra, siempre va a haber un ataque. Pero tiene que entender, hermanos, que sus pensamientos, mis pensamientos, mi raciocinio no es el de Dios. Mi entendimiento no es el de Dios. Su palabra, Deuteronomio 28, lo revelado, los secretos para el Señor, pero lo revelado es para mí y para mis hijos. ¿O qué acerca de eso? Mira, yo no sé. Acerca de eso yo no sé. ¿O qué va a haber acá? Mira, yo no entiendo nada de eso. Yo te entiendo algo. Lo que la Biblia dice. Hay versículos que no se pueden entender muy bien. Hay versículos que las personas tuercen para su propia perdición, sí. Pero escuche bien, hermano. 99% de todo lo que está en la palabra del Señor es fácil de entender. Lo que pasa es que no nos gusta lo que dice. En las cosas que no entendemos, dejémosela al Señor. No tratamos de razonarla, sino dejémosla en lo oscuro, donde Dios vive. Donde la mente del hombre no puede entender. Ahí déjelo. Pero lo que entendemos, hermanos, debemos nosotros ser responsables en hacerlo y buscar al Señor. Le preguntaron a un pastor, hermano, ¿y usted qué piensa acerca de este versículo? Me dijo el hermano, he cesado de hacer eso. ¿De qué, hermano? De pensar en lo que yo creo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué comparación hay este versículo con otros versículos? Con la revelación más de Dios. ¿Qué dice el resto de la Escritura acerca de ese versículo? Que el Señor nos ayude, hermanos, porque Satanás está atacando su palabra, la palabra del Señor, constantemente. Cuando venimos a la iglesia, cuando la leemos, cuando hablamos con otros acerca de Cristo, acerca de su evangelio, es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. ¿Amamos la verdad? Ojalá que sí. ¿Sometemos nuestros pensamientos a la Escritura? Ojalá que sí. Dice la Biblia, el que sea falta de sabiduría, ¿qué? Búsquela en la internet, ¿no? No, pídasela al Señor, dice la Biblia. Pídasela al Señor. Que Él da, ¿qué? Abundantemente y sin reproche. ¿Y sabe cómo también podemos nosotros adquirir sabiduría? Este libro, la revelación de Dios en su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Por la Biblia. Tu palabra revelada. Y te pedimos, Señor, que lo que no entendemos, Padre, que nos cercioremos con la palabra tuya. Y las cosas que entendemos, Señor, que las practiquemos. Te pido, Señor, que nos ayudes a no poner nuestro propio quicio, Señor, sobre tu palabra. A que nuestro quicio sea el timón de la dirección que tomamos, sino que tu palabra, Señor, nos guíe. Te pido que nos ayudes, Padre, porque es más fácil predicarlo que practicarlo. Cuando hay decisiones duras y difíciles que hacer, Padre, que nos guiemos por tu palabra, Señor. Cuando hay
decisiones que hacer con nuestra familia, con nuestros hijos, Señor, que nos guiemos con tu palabra, Señor. Cuando hay decisiones, Padre, y formas de cómo responder y tratar con la gente, te pido, Señor, que nos des espíritu de humildad para acudir a tu palabra, Señor. Para no pensar que lo sabemos todo y que nuestro quicio y nuestro entendimiento es más allá que tu palabra, Señor. Sino que humildemente vengamos como estudiantes al Maestro, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y que podamos ser nosotros humildemente, Señor, dispuestos a ser cortados por tu palabra y a entender nuestras propias razones por las cuales hacemos las cosas. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a someternos a tu palabra, Padre Santo. Como dijo, Señor, como he dicho, es más fácil predicar de esto. Es mucho más fácil predicarlo, Señor. Es difícil practicarlo. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Te lo pido todo esto en Cristo nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.